Hoy en esta ocasión queremos hablar un poquito de la palabra de Dios. Queremos hablar de un tema pues algo difícil y para muchas personas pues no les va a gustar, como los temas anteriores que hemos visto. Porque aquí la palabra de Dios no es para un interés personal. El interés es común, es para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy en este día vamos a hablar de la mujer en la iglesia. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol en esta palabra de Dios? Vamos a ver los orígenes y vamos a pensar, analizar todo lo que estamos escuchando en este día. Quisiera que abriéramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer, de tu mujer, y comiste de árbol que te dije, no comas de él, maldita sea la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Aquí nos habla y nos dice unas palabras claves: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Cuántos de nosotros, diciéndose cristianos, diciéndose hermanos, diciéndose lo que quieran, cuántos de nosotros dejamos que la mujer nos mande? ¿Cuántos dejamos que la mujer nos manipule? Si es en nuestra vida, estamos mal, porque dicen la palabra de Dios. Más al ratito vamos a ver esa cita, ya la conocen, es muy conocido, que la mujer esté sujeta a su marido. Pero vamos a ver una realidad. Ahorita hay unas mujeres que se hacen llamar pastoras. Eso es una cosa abominable delante del Señor, porque eso no es ni siquiera bíblico. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Nos dice también, ¿verdad?, en el libro de Reyes, esta historia yo creo que se la saben y se la deben de saber, porque si son lectores de la Biblia, si son cristianos, hermanos, como se hagan llamar, tienen que saber que Jezabel ejerció un poder inmenso sobre el rey y lo hizo caer en la desobediencia, en el culto a Baal. Ella fue la que hizo todo para que ese rey perdiera el trono, perdiera la misma vida. ¿Por qué? Por la desobediencia. En el libro de Reyes van a encontrar y van a ver cuál era la manipulación de esa mujer, al grado de que un hombre o un rey que estaba al servicio de Dios se volteó a los abominables ídolos. No vamos a hablar de los ídolos. ¿Por qué? Porque ahorita no es el caso. Es simplemente esto es el mensaje. También yo quisiera hablarles un poquito de cuando la mujer tiene un rol en la iglesia. La mujer es muy parcial, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. La mujer es muy parcial en muchas cosas. La mujer siempre se tiende al sentimentalismo, no ve las cosas con la visión, no es capaz de siquiera reclamar algo con la fuerza que el Señor le dio a los hombres. Y si ustedes están en una iglesia que está gobernada por una mujer, desde ahorita les digo, ¿verdad?, ustedes son unas personas muy débiles de mente. Ustedes ni siquiera se merecen los títulos que ustedes mismos se dan, porque Dios no se los ha dado todavía. El título de cristiano, el título de hermano, el título de hijo de Dios, o como te hagas llamar. Estás fallando a la palabra de Dios. Yo quisiera que leyéramos en el libro de Isaías, en el capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos vamos a ir parte por parte. Ustedes pueden decir: ¿qué me hablas del Antiguo Testamento? Si a mí me toca solamente el Nuevo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, salvo por gracia y no por obras, y todo lo que ustedes ya se saben de memoria, con todo lo que cada uno de ustedes se agranda diariamente. Se agranda a ustedes mismos, mas no quiere decir que estemos totalmente en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ahorita en estos momentos: Señor, Señor, y no hago lo que Él me pide. Vamos a ver en Isaías, en el 3:12 nos dice: los opresores de mi pueblo. Si ustedes son pueblo del Señor, o si se creen pueblo del Señor, van a entender esto. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si ustedes tienen a un joven
uno muy joven delante de ustedes, solamente porque tiene buena lengua para hablar, ustedes están en un error. Pero si tienen a una mujer que esas nunca, no es por ofenderla, disculpen la palabra, pero esas son mujeres. La mujer siempre es así, siempre habla, siempre chismea, esa es la palabra correcta. Caemos en chismes, caemos en fantasías cuando una mujer nos gobierna, en el aspecto de la palabra de Dios. Vamos a ver también Primera de Timoteo, en el capítulo 2, qué es lo que nos dice. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice, bueno, vamos a leer desde el 9, perdón. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que practican la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar. Oigan bien estas palabras, no permito a la mujer enseñar. Enseñar, coma. Hay una separación en las palabras. Si son lectores y si saben por reglas de ortografía, saben que hay una separación y lo que sigue es aparte. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación y con modestia. Es algo que a muchas de nuestras mujeres, puede ser que no lo alcancemos a detectar, pero a muchas de nuestras mujeres es lo que menos tienen, ¿verdad? Engendrando hijos. Aquí dice la palabra, si vemos el significado real de engendrar hijos, ¿verdad? Los animales también los engendran. Aquí la palabra va un poquito más y mucho más que esa palabra. Nos dice que gracias a esa maternidad que tienen ellas pueden salvarse. ¿Cuál es la maternidad? El guiar a los hijos. Esa es su misión. No andar de metiche, no andarse metiendo en lo que no les llaman. No andarse creyendo ni apóstola, ni porque eso ni existe. Ni pastora, ni nada de eso. Aquí dice, se salvará engendrando hijos si permanece, fíjense la restricción, en fe, amor, santificación y con modestia. ¿Cuántas de nuestras mujeres muchas veces quieren agrandarse? Esa no es la modestia que pide el Señor. ¿Cuántas de nuestras mujeres quieren hablar más que nosotros? ¿Cuántas de nuestras mujeres quieren engrandecerse, ensoberbecerse en contra de nosotros? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y es detectar si es cierto, si una mujer nos está gobernando en la palabra de Dios, si es pastora o profeta o como se llame, como se haga llamar. Quiero que sepan que están en un error. Y si en nuestra casa hacen lo mismo, quiero que sepan que también están en un error. Vamos a ver Primera de Corintios en el 14 del 34 al 38. Aquí es muy específica la palabra de Dios y nos dice, y esto no es, si ustedes son personas espirituales, como dice la palabra, van a saber que esto es del Señor. Dice, que sus mujeres callen en las congregaciones, callen, no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Hace referencia a la ley porque en la ley una mujer que se agrandaba delante de su esposo, que quería ser más, era una mujer que, si se fijan en la ley, pudiera haber sido hasta sacada de su casa. Se le quitaban todas las comodidades que tuviera de parte de su marido. Si son lectores de la Biblia, ustedes deben de saber bien qué es lo que hacía la ley con una mujer que se engrandecía. Vamos a hablar de alguna mujer que fue reina, y eso que no era ni siquiera una reina del pueblo de Israel.
porque la reina no importaba mucho. Si se fijan, todos eran los reyes los que gobernaban, hombres, varones. El que pecó fue acá, con esta mujer Jezabel. Pero cuando vamos a la historia y vemos que las mujeres o la reina nunca fue importante en la Biblia, vemos que el hombre era el que ejercía el dominio sobre el pueblo, nunca una mujer. Vamos a ver aquí, dice, porque también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora sí, ¿verdad? Ahora los pretextos que nunca faltan. No, pues es que si no está casada, si no tiene marido, ¿a quién le pregunta, verdad? No. Para eso tienen al dirigente, tienen al anciano, al pastor, como se llamen en su secta, religión o como le quieran llamar, o en su circo. Porque muchas veces eso ya es un circo, simplemente es un espectáculo, y al Señor no le gustan esos espectáculos. Muchos de ustedes pueden gritar y alabar y bailar y todo, pero eso es para engrandecimiento propio, para que vean que yo amo a Dios con una danzalada, o eso no es de Dios. Quiero que lo sepan de una vez. Dice en el 36, ¿acaso han salido de nosotros la palabra de Dios, o solo a nosotros nos ha llegado? Hace la pregunta Pablo. Si alguno se cree profeta o persona espiritual, conozca que lo que les escribo son mandatos, mandamientos del Señor. Fíjense, mandamiento del Señor. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. ¿Quieren ignorar al Señor? Ignórenlo. Pero esa es su palabra, que se callen las mujeres en las congregaciones. Ellas no tienen ni siquiera el poder de hablar. Y ahorita vamos a ver que así no es la cosa, porque también la palabra de Dios hay muchos más. No me voy a agarrar de una sola parte, y me voy a agarrar también de la parte en donde ellas se agarran para decir, sí podemos hacerlo. Claro que no. Nos dice en la primera de Timoteo 2:11, que viene a lo mismo y va a parecer hasta repetición, pero esto es para que nos quede claro. Si ya después de esto no nos queda claro, pues quiere decir dos cosas: o nos estamos haciendo sordos a la voz del Señor, o la verdad, nos estamos haciendo tontos, para no decir otra palabra, porque es muy grosero lo que se puede pensar, pero es lo mismo. No quiero yo en serio hablar mal de alguna persona, no quiero que se hieran. Yo lo que quiero es de que la luz de Cristo resplandezca sobre cada uno de nosotros, que nos soltemos del lazo de Satanás. En 1 Timoteo 2, del 9 en adelante, ¿verdad? Ya lo habíamos leído y lo vamos a volver a repetir en el 11, nada más en el versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. El 12, no permito a la mujer enseñar. Listo, simple. Nos dice también en la carta a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 3, 2:3, nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Saben qué son las ancianas? Pues son toda mujer que conoce la palabra de Dios, ¿no? ¿O piensan que son las que traen bastón? Porque si es así, pues entonces las jóvenes pueden desatarse a la hora que quieran. Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Ahí les va lo que puede enseñar una mujer: maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven la diferencia de enseñar a lo que ellas pueden enseñar? A enseñar a las mujeres jóvenes está específico. Hay muchas iglesias, hay muchas sectas que la junta para mujeres, y eso no es bíblico. Si ellas van a enseñar a las otras mujeres a comportarse debidamente a la palabra de Dios, qué bueno. Pero no se les permite enseñar que profecías y que yo y que la palabra y que esto y que el otro. Claro que no. Con su manera de comportarse deben de enseñar esto. ¿Y por qué digo eso? Porque nos dice claramente en la carta de Pedro, que en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 6, vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice?
Pedro 1, Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra, escuchen bien, sin palabra, por la conducta casta y respetuosa de sus esposas, al considerar su conducta casta y respetuosa, sin palabra, que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se atavían las mujeres en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella han venido ustedes a ser hijas y hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Pero aquí claramente nos dice sin palabra. La mujer debe de convencer sin palabras, sin esto. Entonces, aquí ya si nosotros queremos hacernos sordos a eso, ¿verdad? Viene el mismo mensaje en el Apocalipsis, en el final, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, en lugar de tomar la palabra para obedecerla, la tomamos para leerla. Y para saber más. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y cuál es el amor? El amor es decirle a todo hombre, a toda mujer, no te pierdas, hay salvación para ti. Pero muchas veces nosotros nos creemos tan sabios que ya sabemos todo y tomamos la palabra tan a nuestra manera que nos estamos alejando del camino de Dios. Si es que están, porque también puede ser que se estén haciendo ilusiones. Nos dice en Apocalipsis 2:20, nos dice: pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar, para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer, esa Jezabel, es la que diario tenemos en nuestra casa. Es aquella mujer que no se sujeta. En la palabra de Dios muchas veces dice: sujétense, mujeres, a sus maridos como al Señor. Pero si nuestra mujer es una mujer contestona, es una mujer que no nos obedece, es una mujer que nos oculta las cosas, esa mujer no es una mujer de Dios. Y si queremos que se salve, y si queremos salvarnos, como dicen los proverbios, una mujer peleadora es una devastación para el marido, es carcoma en los huesos, es algo que nos va a echar a perder. Hombres, por favor, dejen de ser mandilones en el sentido bíblico, en el sentido de su vida. Por favor, no dejen que esa mujer gobierne, no dejen que esa mujer gobierne sobre nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios: maridos, no sean pesados con sus mujeres, trátenlas como Cristo, que se entregó por cada uno de nosotros, con ese amor. Pero tampoco no debemos de dejar que una mujer esté arriba de nosotros, ni en lo bíblico, ni en nuestra casa, porque el Señor al que va a pedir cuentas es a nosotros, no a ellas. Ellas si son sujetas, ellas con estar sujetas, con tener las características que estamos diciendo, con llevar una vida correcta para los hijos, con la enseñanza y con la vida, con el modo de proceder de ellas están salvadas, no necesitan de nada más, simplemente someterse a nosotros, a los varones, como al Señor, y a nosotros no ser pesados con ellas, tratarlas amablemente, tenerles mucho amor, pero eso no podemos dejarlo pasar. Ahora sí que tenga oídos que escuche, dice el Señor. Yo solamente soy un hombre que habla de la palabra de Dios. Quiero que la palabra de Dios sea lo más limpia y transparente que se pueda. Si a ustedes no les gusta, si ustedes van a criticar esto que estoy hablando, no es tampoco mi motivo. Yo por lo pronto les digo, que el Señor los ayude, que el Señor resplandezca toda la luz en ustedes y que les dé la sabiduría para poder llevar todo esto.
Podemos hablar de 1000 palabras, podemos buscar en las concordancias como hacen muchos. Hacen muchos para poder dar respuestas, pero el Espíritu es el que nos va a enseñar todas las cosas, dice en la primera de Juan. Y si nosotros no tenemos ese Espíritu que nos enseñe todas las cosas, entonces ¿qué estamos haciendo ahí donde estamos? Yendo a aplastarnos cada 8 días a escuchar el sermón bonito, aunque mediocre, del disque pastor o disque la pastora. ¿De qué nos sirve estar todos los días abrazándonos y leyendo la palabra si en verdad ni siquiera queremos obedecerla? Y cuando también nos rebelamos en contra de su palabra. Mujeres, por favor, quieren salvarse, la salvación está en sus hijos. Sean buenas madres, guíenlos, porque muchas veces el varón está más preocupado en llevar un sustento, porque también lo dice la palabra, ¿verdad? El varón debe tener a sus hijos irreprochables, bien criados, bien nutridos. Ustedes saben todo eso. Y si no los tienen así, entonces de los dos lados están fallando. ¿Y para qué van a hacerse a una iglesia tontos cada 8 días? Mejor váyanse al templo católico y verán que es lo mismo. Váyanse a dormir, vayan a hacer lo que ustedes quieran. Pero si ustedes son hombres de Dios, si ustedes son espirituales, como dice la palabra, ustedes van a saber que es mandato del Señor que la luz de Cristo resplandezca sobre ustedes. Y el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y si no, absténganse a las consecuencias, porque el Señor es tardo para la ira. Pero cuando nosotros hemos colmado la medida de su ira, vendrá sobre nosotros. Si les han dicho que ustedes son salvos por gracia, salvos, siempre salvos, fíjense bien en esa doctrina, porque vamos a hablar en otra ocasión de eso y van a ver que no es cierto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque en aquel día, dice la palabra, vendrán muchos, en tu nombre echamos fuera demonios, con su espíritu echaron fuera demonios, y él sin embargo les dirá, no los conozco. Que no los engañen. No sé si llamarles hermanos, porque eso se me suena a secta. No sé si llamarles, no sé cómo llamarles, simplemente, ¿verdad? Que la luz de Cristo resplandezca sobre ustedes. Gracias.